Quiero decirte que existen dos tipos de oraciones, las transitivas y las intransitivas. La diferencia que hay entre estas dos es que estas últimas no requieren tener un objeto directo, ya que el verbo es capaz de aportar un sentido completo a la oración. Por consiguiente, este puede formar un predicado verbal por sí mismo. Cabe resaltar que un complemento directo es aquel en donde se expresa el objeto al que va a recaer la acción. Por otro lado, las oraciones transitivas sí requieren de un objeto directo para aclarar el sentido semántico del verbo. Que una oración sea o no intransitiva depende del verbo que ésta contenga, ya que hay verbos que sí requieren de un complemento directo para que la oración tenga sentido. Como por ejemplo los verbos adivinar, desarrollar, ganar o borrar. Sin el complemento directo, la oración no tendría coherencia. Aunque también las oraciones intransitivas admiten otros tipos de verbos, que son algunos transitivos usados como intransitivos, como lo son comer o amar. Dentro de los casos de la factorización existen tres casos especiales que son diferentes al resto. Como primer caso tenemos la diferencia de cuadrados perfectos, los cuales están conformados por dos términos que tienen raíz cuadrada exacta y se factoriza como el producto de dos binomios, uno como suma y otro como resta. Los términos que conforman estos binomios son las raíces cuadradas de cada uno de los términos de la diferencia planteada al principio. Como segundo caso tenemos la suma y diferencia de cubos perfectos. Para el caso de la suma se expresa como la suma de las raíces cúbicas multiplicadas por la primera raíz al cuadrado menos el producto de las raíces cúbicas más la segunda raíz al cuadrado. Y ya para el caso de la resta se expresa como la resta de las raíces cúbicas multiplicadas por la primera raíz al cuadrado más el producto de las raíces más la segunda raíz al cuadrado. Como tercer y último caso tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Este es un polinomio de tres términos de los cuales tanto el primer como el tercer término son cuadrados perfectos y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. Para factorizar un trinomio positivo se extraen las raíces cuadradas del primer y el tercer término, se forman un producto de dos factores binomios con la suma de sus raíces y se factoriza la expresión. Y para factorizar un trinomio negativo se extraen las raíces cuadradas del primer y tercer término, se forma un producto con dos factores binomios con la diferencia de sus raíces y se factoriza la expresión. Las revoluciones del año de 1830 fueron principalmente ocasionadas por la redistribución arbitraria de las fronteras en el Congreso de Viena en el año de 1815 tras la caída del Imperio Napoleónico. Entre las más destacadas tenemos la revolución en Francia, que tenía como principal propósito el rescate de sus derechos civiles y políticos que habían desaparecido tras el gobierno absolutista que tenía. De la misma manera tenemos la revolución en Bélgica y Holanda, quienes habían sido unificados y deseaban separarse por las diferencias tan grandes que tenían en el ámbito religioso y económico. El Estado respondió a esas peticiones por la fuerza y atacó a los manifestantes en Bruselas, pero estos lograron resistir y posteriormente se les reconoció como estados independientes. También tenemos a Polonia, quien había sido anexada a Rusia y quería su independencia por un sentimiento nacionalista, pero sus aspiraciones se vieron opacadas por la fuerza ejercida del Estado ruso. Bajo los mismos principios tenemos otras revoluciones ocurridas en España, Alemania e Italia que no prosperaron por la fuerza ejercida por cada uno de sus estados. El proceso embrionario es aquel en donde todos los seres se desarrollan. En otras palabras, es el proceso comprendido entre la fecundación y el proceso de parto. En ese orden de ideas, el proceso inicia con la implantación, que es cuando el embrión llega al útero, donde se adhiere a las paredes del endometrio y emite ciertas ramificaciones que lo van a unir directamente con el útero. Seguidamente se encuentra la placentación, que es la creación de la placenta. A partir de las ramificaciones del proceso anterior, se crea este nuevo órgano para nutrir al embrión. La placenta se inicia a formar desde el momento en que el embrión se implanta en las paredes del útero y permanece unida a este mediante el cordón umbilical. Posterior a esto encontramos la gestación, proceso en el cual el embrión se desarrolla durante 9 meses. Y por último tenemos el proceso de parto, el cual se encuentra subdividido en 4 fases, que son la dilatación, la transición, la expulsión y la expulsión de la placenta.